El proyecto denominado Mercado Regional Chorotega es una iniciativa liderada por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA, la cual pretende lograr una descentralización de los servicios de la comercialización mayorista de Costa Rica y disponer en la región Chorotega de un sistema eficiente y moderno de abastecimiento, distribución y comercialización de productos agroalimentarios. Este proyecto consiste en la construcción y equipación de un mercado mayorista para la zona, que se construirá en 7.3 hectáreas en un terreno ubicado en Sardinal de Carrillo. La zona de influencia de este proyecto abarca los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, así como Upala y Lepanta. Y mediante una serie de preguntas y respuestas, le contamos más acerca de este proyecto. Al mercado que vamos a construir. Ese mercado mayorista de Guanacaste va a costar $52 millones. Va a incluir todo lo que es comercialización de productos perecederos, vegetales, frutas, etc. Pero también vamos a negociar y a comerciar ahí todo lo que es carnes, mariscos, pescados, huevos, pollos, etc. Va a ser el mercado más completo de la región centroamericana. La hemos financiado con el Banco Centroamericano de Integración Económica y estamos muy positivos de comenzar a construir este año para darle la solución de comercialización al mayoreo de productos comestibles que requiere la provincia de Guanacaste. Bueno, beneficiarios directos son los habitantes establecidos en su área de influencia, que son aproximadamente 400.000 habitantes. Hay todo un potencial de 17.000 productores que van a contar con una alternativa adicional, ya que con el funcionamiento de este futuro mercado regional, ellos van a tener una opción más de cultivos, de alternativas de cultivos y el lugar donde poderlos vender. En relación con los empleos, en su área de ejecución, que es la construcción de la obra física, se requiere 150 empleos durante un plazo de 18 meses. En su operación se requiere de 39 personas que son los que van a desarrollar los servicios y la logística que se requiere para que este mercado funcione, y todas las empresas que se van a establecer en todos los locales de este futuro mercado generarán aproximadamente 450 empleos directos. Bueno, los servicios son variados. Los locales para la comercialización de frutas y hortalizas, el galpón número 1, que contiene 36 locales debidamente equipados y acondicionados para llevar a cabo los procesos de recibo, preparación y distribución de los productos, 16 locales destinados para la venta de carnes rojas, carnes blancas, granos básicos, un sector de polivalencia. También va a estar el servicio de almacenamiento de productos en ambientes controlados. El diseño contempla 7 cámaras bitemperadas, 2 túneles de congelamiento y toda una serie de servicios complementarios, tales como la seguridad, todo lo que es la gestión de residuos, servicios de alimentación. También contempla servicios bancarios y otros servicios que requieren todos estos procesos de abastecimiento y de distribución y comercialización de productos alimentarios. El proyecto se encuentra iniciando la etapa de ejecución del proyecto, así se llama, etapa de ejecución del proyecto, y actualmente estamos con distintas actividades. Primero, constituyendo formalmente la unidad ejecutora para iniciar de inmediato con la elaboración de todos los carteles de licitación que se requieren para contratar las empresas, la empresa inspectora, la empresa constructora, la empresa que va a trabajar con el tema de lo que es la gestión de la oferta y la demanda, que lo que se busca es poder articular este futuro mercado con estas dos grandes áreas, y también todo lo que tiene que ver con la promoción y la divulgación del proyecto ya en su área de influencia.